Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Josémon y hoy quiero disculparme por la espera. Bueno, os he hecho esperar un montón, no quería haceros esperar más, así que bueno, hoy se viene un nuevo vídeo y voy a analizar la primera generación, cómo eran los primeros juegos de Pokémon. Vamos a hacer un análisis completo, o sea que va a ser un vídeo largo. Y bueno, sin más dilación, comencemos. Pokémon Rojo y Azul, que son los primeros juegos de Pokémon, fueron presentados al mundo el 27 de febrero de 1996, pero realmente la historia de Pokémon no se remonta a 1996, sino a 1990 cuando empezó el desarrollo de estos juegos. ¿Y qué ocurrió tras 6 años de desarrollo? Un juego que prácticamente estaba incompleto. Era un juego que, bueno, tenía bastantes fallos. Claro, Game Freak era un estudio relativamente nuevo, o sea, Pulseman salió en la Sega Genesis, pero estamos hablando de juegos de la Game Boy. Y es la primera vez que Game Freak se mete de lleno, pero bien de lleno, en la Game Boy. Y bueno, como la Game Boy es diferente a la Sega Genesis, pues bueno, evidentemente tiene sus limitaciones. Pues bueno, por el apartado gráfico es una consola poco potente. Comparado a las consolas de aquel tiempo, la PlayStation 1 era potentísima en comparación a la Game Boy. Y por lo tanto los gráficos no eran muy buenos, pero frente a otros RPGs portátiles y de sobremesa, Pokémon era más avanzado. Por ejemplo, estas son casas de Dragon Quest. Bueno, las casas de Dragon Quest tampoco eran mosaicos y ya está. Las casas de Pokémon tenían sprites completos, podías entrar a ellas. Y bueno, esto era en 1996, en una consola portátil de finales de los 80. Y bueno, sin más dilación, vayámonos al apartado de la historia y demás. Por el apartado de historia no podemos juzgar mucho, porque a ver, son los primeros juegos de Pokémon. No os voy a poner en comparación con por ejemplo, séptima generación, porque evidentemente la séptima generación es más avanzada y por lo tanto no había tantas limitaciones. En primera generación sí, la historia es muy simple. O sea, tampoco hay tanto argumento. O sea, bueno, la trama es simple. El Team Rocket es simple, o sea, el Team Rocket es probablemente los villanos más simples de la saga. O sea, hacen cosas malas y ya. Bueno, lo hacen para explotar y conseguir dinero, pero al final lo típico es que los derrotemos. Y eso ocurre y ya está. Es que vamos, no se entra mucho más, así que bueno. Pasemos al apartado de los Pokémones y demás cosas. En cuanto a disponibilidad de Pokémon, tampoco podemos juzgar mucho, son los primeros 151. O sea, los típicos Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Y bueno, sí, habían Pokémon buenos como Venusaur, que era una locura. Pokémon más o menos, o sea, bueno, como Fearow. Y Pokémon mediocres como Parasect. Y bueno, pues había 150 especies. Y bueno, había poquísimas de cada tipo. Por ejemplo, los únicos tipo dragón era la línea de Dratini. Y ya está, nada más, nada más. De tipo fantasma lo mismo, pero el tipo fantasma tampoco era muy bueno. Vamos, el tipo fantasma era malísimo. El dragón también porque solo tenía movimiento. Y bueno, esa era la poca disponibilidad de Pokémon que había. Que bueno, eran los únicos que había y ya está. Hasta que vino la segunda generación, la queridísima segunda generación, y nos trajo a Kindra, de parte del tipo dragón, que era agua dragón, y Midrius, de parte del tipo fantasma, que era fantasma puro. El primer fantasma puro, en segunda generación, 1999. Volvamos a la primera, que bueno, por parte de movimientos, tampoco habían tantos. O sea, se requería más la potencia bruta. Y los movesets eran malos. Por nivel. Por nivel eran malísimos. O sea, lo general es que estuvieras con toda la aventura con movimientos de 40 de potencia, 50. Bueno, a eso me refiero. A que la mayoría de la aventura eran movimientos de 50 de potencia. Y vamos a pasar al final del vídeo,
Y ahora mismo, pues bueno, pasemos al final del vídeo. Ahora es hora de dar el veredicto final. Y el veredicto final es que sí, son buenos juegos de Game Boy, que son interesantes, pero están plagados de errores. Y bueno, tampoco son los juegos más representativos de la Game Boy. Porque en 1998 vino la Game Boy Color, que tenía más potencia. Y por lo tanto, pues bueno, trajo más juegos que eran mejores que Pokémon Rojo y Azul. Aunque no puedo alardear de que sean los peores ni los mejores, que mira, no tengo poder para criticar, ¿no? O sea, tampoco puedo criticar mucho, pero si os dijera que Pokémon Rojo y Azul son bastante buenos, sí, son bastante buenos juegos, pero tienen muchos errores, están plagados de errores y, según mi crítica, estos son los puntos positivos. Tienen bastante buena disponibilidad, excepto por dos tipos, que son el dragón y el fantasma. Bastantes cosas que hacer. Y bueno, el postgame tampoco es tan extenso, o sea, es solo ir a capturar a Mewtwo y ya está. En la cueva celeste, que bueno, en la cueva celeste sí puedes atrapar unas cuantas especies nuevas y tal, pero bueno, si ahora se evoluciona el resto, entonces no hay tanta motivación por continuar jugando. Como si la había en la segunda generación, que te permitía volver a viajar a Kanto, o sea, what the fuck, 16 medallas en vez de 8. La batalla contra Rojo, o sea, la segunda generación fue un hitazo frente a la primera. Bueno, fue un golpe de suerte que nos dieran eso en la segunda generación. En la primera, pues bueno, tampoco había tanto contenido, eran los primeros juegos, no podemos criticarlos tanto. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Y bueno, adiós.